Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, la idea de hoy, digamos, es dar esta introducción que les había comentado ayer, que está, digamos, enmarcado en lo que es el ciclo de charlas abiertas. Y lo que vamos a hacer es una introducción a lo que es la arquitectura de un metabuscador, ¿no? Y bueno, al inicio de todo, digamos, tenemos que ver qué es un metabuscador, ¿no? El metabuscador obviamente viene de la composición de las palabras. Si hablamos de metadatos, ¿qué es metadatos? Por ejemplo, que es la que más utilizamos. Viene de meta, o sea, son los datos de los datos, ¿no? La especificación de los datos, de ahí viene metadatos. Entonces, metabuscador, ¿qué podría llegar a ser si lo deducimos de esa manera? Sería un buscador de buscadores. Entonces, lo que va a hacer, digamos, el tema del metabuscador es buscar, digamos, información en varios buscadores a la vez, ¿no? O sea, básicamente, ahí es una idea, digamos, es un sistema que examina motores de búsqueda para encontrar resultados y devuelve una única lista que responde a los criterios ingresados. O sea, acá lo que tengo que hacer, digamos, es o sea, básicamente lo que tenemos es esto, supongamos que es algo similar, ¿no? Yo pongo acá un criterio de búsqueda, ya que estamos hablando de Java, vamos a poner Java, pongo Java, presiono el botón y me devuelve acá abajo una lista con distintos resultados, ¿no? Y alguna especificación, algún dato, digamos, asociado. Ahora, esto, digamos, lo hace, ¿de qué manera? Lo hace en el momento que yo presiono el botón, lo que va a hacer es buscar en otros buscadores. Va a tratar de ir a buscar esta palabra clave en diferentes buscadores. Ahora, ¿en qué ámbito se utiliza esto? ¿No? Porque por ahí parece que no, o sea, un tema de siempre un buscador, uno piensa Google o Yahoo o Bing, ¿no? Pero ¿en dónde se utilizan los metabuscadores? En temas de búsqueda de vuelos, en temas de ciencia e investigación, cuando se buscan informes científicos, tesis y demás, ahí hay también una serie de metabuscadores que se utiliza. En el tema de hoteles y en el tema de búsquedas laborales es bastante utilizado. Buenas. ¿Cómo vas? Entonces, acá es el punto, ¿no? O sea, hablamos de metabuscadores, pero el tema se utiliza en estos ámbitos y el tema también es que seguramente algunos van a conocer. Acá tenemos uno que es Indeed, esta es una búsqueda de trabajo, digamos, bastante conocida, digamos, a nivel mundial, ¿no? Este no es un tema argentino, sino que es una búsqueda a nivel mundial. Después tenemos que es Despegar, o sea, Despegar incluso inicialmente fue uno de los primeros metabuscadores que se hizo popular, digamos, y bueno, tuvo sus ciertos tipos de problemas, que ahora, bueno, ya vamos a ver un poquito. Y seguramente en un momento fue meme, así que el Trivago, famoso Trivago, que bueno, también es un metabuscador. Y de Trivago lo puse porque justamente me parecía fantástico de la manera que lo explicaba, ¿no? O sea, qué mejor manera de explicar cómo funciona un metabuscador que lo que hizo Trivago, ¿no? Por los docentes. O sea, seguramente si recuerdan lo que decía, es la especificación exacta. Es más, no me gustó la idea, pero podría haber copiado el texto que decía la publicidad y pegarlo en este PowerPoint porque era justamente lo que es un metabuscador. O sea, que busca, digamos, en cientos de páginas web y no me acuerdo bien cómo lo decía, pero bueno, es eso. Bien, ahora el tema es cómo funciona, ¿no? Porque tenemos hasta acá todo muy lindo y decimos, bueno, tenemos un criterio de búsqueda, presiono un botón y me da una lista de resultados. Desde el punto de vista de análisis, lo veo de esta manera, el flujo normal, digo, pim pam pum y ya está, o sea, tengo una lista de resultados. Ahora, esto que parece tan simple es algo un tanto complejo de fondo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando el usuario presiona el botón hasta que obtengo los resultados? Y acá entra la parte que queremos ver hoy. Entonces, lo que tenemos que ver acá es qué es lo que sucede detrás de esto. Lo que va a suceder, y lo vamos a ver desde el punto de vista del componente, ¿no? Yo voy a tener mi meta buscador, vamos a ponerle meta que no tiene nada que ver con ya sabemos quién. Tenemos el usuario va a interactuar, vamos a ponerle meta B, va a interactuar, digamos, con mi meta buscador, que va a ser el sistema que yo voy a
tener, digamos, acá lo veo como componente directamente. Y el metabuscador lo que va a hacer es va a empezar a utilizar, digamos, de manera asincrónica, va a hacer diferentes tipos de llamados a otros buscadores. Estos buscadores pueden llegar a consultar, digamos, esta información a través de una API o la puede consultar directamente a través de un emulador de usuario, ¿no? Esto después vamos a verlo bien en detalle cómo lo hace. Pero lo que hace es, va a buscar la información. ¿Y a dónde busca? Supongamos, vamos a ponerlo, que busca en el buscador de Google, en el buscador de Yahoo y en el buscador de Bing. Por decir, ¿no? Algo. En realidad, los metabuscadores son más específicos, no van a buscar a estos buscadores, sino que lo que van a hacer, van a buscar, digamos, a lugares específicos. Yo, por ejemplo, si es un buscador de trabajos, seguramente va a buscar en el buscador de trabajo, por ejemplo, de Siderca, de la ESO, bueno, la ESO no, ya no es, ¿cómo es? Action. Y va a buscar en Praxair, ¿no? O sea, en cada una de las páginas que hace sus publicaciones, va a ir a buscar ahí, digamos, todos esos valores, y lo que va a hacer cada uno de estos, le va a responder, en la medida que tiene el resultado, le va a responder al metabuscador, y el metabuscador va a tomar todos esos resultados que obtiene de cada uno, lo va a juntar en una sola lista, y se los va a devolver al usuario en formato listado, ¿no? Y ahí es donde completa, digamos, el ciclo. Bien, esta es la parte, digamos, principal de cómo funciona este metabuscador, un metabuscador cualquiera, pero seguro, esto genera ciertos tipos de problemas, ¿no? Uno es el tema de la sintaxis ingresada para la búsqueda. O sea, el usuario va a ingresar un término de búsqueda, ¿no? Ese término de búsqueda tiene que ser interpretado de igual manera por los buscadores a los cuales consulta este metabuscador. Por otro lado, tenemos el tema de criterio de ordenamiento de resultados. O sea, de qué manera el metabuscador va a ordenar, digamos, los resultados que obtiene de cada uno. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Ordena 1, 1, 1, 2, 2, 2? O sea, ¿lo ordena de esa manera? ¿O de qué manera puedo llegar a hacer ese ordenamiento para que le sirva al usuario, ¿no? Eso es siempre lo que estoy buscando, que el sistema sea efectivo. Y la otra es el tiempo de búsqueda, que obviamente eso también es un problema. ¿Por qué? Porque si yo, el usuario, ingresa un término de búsqueda a mi metabuscador y mi metabuscador dispara, digamos, procesos asincrónicos a 10, 20, 50, 100 buscadores, en el caso de Trivago decía el número, algo así como 170 sitios, algo así decía. Imagínense disparar, ¿no? En este momento estos procesos para obtener resultados. Y aparte la otra, cuando obtiene los resultados, procesarlos para mostrarlos de una manera que al usuario le sirva, ¿no? O sea, ya ahí tenemos un tema. Bien, entonces vayamos por parte. Vamos a ver, digamos, de a uno, de qué manera podemos resolver estos problemas. Bueno, el tema de la sintaxis ingresada. Este tema de la sintaxis ingresada es que el usuario, digamos, va a ingresar un término de búsqueda, y ese término de búsqueda puede tener muchas variantes, ¿no? O sea, esto lo vemos desde el punto de vista en español, por ejemplo, puede ya tener muchas más variantes que en inglés, ¿no? Porque sinónimos, hay, digamos, palabras parecidas, hay búsquedas que tal vez son una composición de palabras que lo puedo escribir de diferentes maneras, que es la misma búsqueda, ¿no? Entonces ahí tengo, digamos, toda una serie de problemas que tengo que resolver, y obviamente lo tengo que resolver de una manera adecuada para que pueda ser interpretado por todos los buscadores a los cuales yo voy a consultar, ¿no? Entonces, para eso voy a tener que sí o sí agregarle, digamos, a mi metabuscador un módulo, un componente, que lo que va a tener que hacer va a ser justamente gestionarme todo esto. O sea, gestionarme, digamos, lo que es la sintaxis que utilice. O sea, en realidad me va a gestionar todo lo que es el manejo de texto. De hecho, en términos de la lengua inglesa, se dice text engineering. O sea, la parte esta, ¿no? O sea, es toda una ingeniería de texto. ¿De qué manera yo puedo manejar, digamos, los criterios de búsqueda que se ingresan para que puedan ser estandarizados de alguna manera, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer
es, vamos a poner la palabra que se utiliza, que sería normalización del texto. O normalización textual, vamos a ponerlo. Entonces yo ahí va a tener un módulo que va a trabajar con mi metabuscador que va a tratar de solucionar todos esos problemas, todos los problemas que tienen que ver con la incorporación o transformar, digamos, esa búsqueda y tratar de reconocerla y cuáles serían todas las variantes que puede llegar a tener esos términos, ¿no? Para que yo ahí pueda realizar una búsqueda estandarizada a los diferentes buscadores. Entonces, de esa manera, lo que estaría haciendo sería trabajando sobre este problema, sobre la sintaxis ingresada para realizar la búsqueda. Acá, en esta parte, en este componente, digamos, ahora no lo vamos a profundizar porque obviamente ninguno de los componentes que vamos a ver ahora para resolver estos problemas lo vamos a profundizar porque obviamente no nos daría el tiempo, ¿no? Es algo que después lo vamos a ver cuando veamos más en detalle las arquitecturas de esto. El otro de los problemas comunes que se enfrentan es el criterio de ordenamiento de resultados, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que trata de ver el tema del criterio de ordenamiento? El criterio de ordenamiento lo que intenta ver es decir, bueno, yo tengo resultados de Google, obtengo resultados de Yahoo y obtengo resultados de Bing. Hay varias cosas que se pueden dar acá. Uno de los temas es que yo el resultado, por ejemplo, que obtengo en Google, también lo puedo obtener en Yahoo. Entonces ahí lo que tengo que hacer es darme cuenta de que es el mismo resultado. O sea, es el mismo ítem, el mismo ítem de resultado que va a dar. Entonces, me serviría darle al usuario cuando realiza una búsqueda 10 ítems, 10 resultados que son iguales, exactamente iguales. Lo que pasa que vienen diferentes fuentes, no me serviría. Yo lo que tengo que hacer es darle un resultado, o sea, que los resultados, digamos, sean esos 10 resultados primeros, sean variantes. O sea, que no sean el mismo 10 resultados repetidos varias veces porque lo de distintas fuentes. Otro de los problemas que tengo, digamos, es el tema de decir, bueno, yo tengo, cuando hice la normalización de los textos, cuando hice la normalización de la búsqueda, yo tengo que ver, digamos, cuál resultado es mejor, de acuerdo al criterio que me ingresó el usuario. Entonces, ¿cómo hago para saber qué resultado es mejor? O sea, tengo que ver, digamos, el resultado que tenga mayor peso. Tal vez yo digo, bueno, lo ordeno por Google porque a mí me parece que Google tiene mejor resultado que Yahoo. Entonces lo doy primero al de Google, después de Yahoo, después de Bing. No sería, digamos, lo más adecuado. ¿Por qué? Porque tal vez lo que está buscando, la palabra clave, digamos, que ingresó el usuario, tal vez concuerda 100% con un resultado de Bing, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo puedo ver, digamos, de qué manera cada uno de esos resultados va a ser mejor que otro, ¿no? Ese es el criterio de ordenación que tengo que ordenar. Entonces, para hacer eso, lo que tengo que agregar acá, y esto sí lo tengo que agregar en esta partecita de acá, va a ser agregar un módulo, un componente, digamos que básicamente lo que va a utilizar va a ser el algoritmo MapReduce. No sé si lo han escuchado a este. ¿No? Bueno, el MapReduce es lo que hizo a Google lo que es Google. Básicamente fue el gran descubrimiento, digamos, que posicionó a Google como la primera empresa. O sea, antes de Google, buscar contenido en Internet no era tan sencillo, digamos, no era tan directo. Había unos buscadores, más conocido era Altavista, que lo que hacía Altavista era distinto, no funcionaba, digamos, como Google. La búsqueda no devolvía resultados tan exactos y se generaba, digamos, algún tipo de problema. Bueno, Google desarrolló el algoritmo MapReduce, y lo que hizo fue ponerlo a disposición. O sea, a disposición, digamos, lo contribuyó al resto, digamos, a la humanidad. Básicamente el MapReduce son dos procesos, uno es el proceso Map y otro es el proceso Reduce. En realidad es un proceso intermedio, pero después lo vamos a ver bien en detalle a eso. Y el Map lo que va a hacer es mapear, digamos, va a tomar, digamos, claves de los resultados que obtiene, ¿no? De cada uno de los resultados, va a obtener claves y va a darle un valor asociado a esa clave, ¿no? ¿Qué son las claves? Y las claves van a ser las palabras que están dentro de ese resultado de búsqueda.
Y el valor que va a tener esa clave, cada una de esas palabras, va a ser la cantidad de veces que se repite esa palabra, ¿no? Básicamente lo que me va a decir, me va a dar una lista, en lugar de darme el texto que obtengo, en realidad el texto lo obtengo, ¿no? O sea, tengo toda la información de esa búsqueda, pero aparte lo que voy a obtener es todas las palabras y la cantidad de veces que se repite, ¿no? Eso es puntualmente lo que me va a hacer el mapeo. El reduce lo que va a hacer, va a tomar todos los resultados de todas las fuentes, y lo que va a hacer los va a empezar a cruzar, los va a empezar a armar. Bueno, en base al criterio que vos tomaste, en base al criterio que se realizó la búsqueda, ¿cuál de estos resultados va a ser el que mejor está ponderado, el que mejor está calificado para que sea un resultado válido? ¿No? Pero a través de todas las fuentes, a través con esos valores que obtuvo en el map. Entonces los va a mezclar, los va a ordenar y a partir de ahí va a poder obtener, digamos, un resultado acorde a el criterio de búsqueda del usuario. Entonces, el MapReduce es algo más complicado de esto que les comenté recién. Básicamente se muestra de esa manera, pero es un tanto un poquito más, más específico, ¿no? Acá en 2 minutos obviamente no se puede explicar a ciencia cierta cómo funciona, pero lo vamos a ver cómo funciona, digamos, el MapReduce. Bien, y después otro de los problemas que tengo es el tiempo de búsqueda. Porque hasta acá, si yo veo estos componentes, digamos, cómo están funcionando entre sí, el tiempo de búsqueda no lo afecté todavía, ¿no? O sea, no tengo, digamos, una manera, porque es más, al revés, todo lo contrario, porque le agregué procesos que cuando se realiza, digamos, se introduce un criterio de búsqueda, va a pasar por este proceso. Acá, digamos, va a haber, en realidad esto es así, porque en realidad el metabuscador va a hacer las llamadas, perdón por los saltos estos, el metabuscador va a hacer las llamadas y la respuesta la va a recibir el MapReduce, que va a ser el proceso que va a transformar esos resultados como para poder administrarlos, ¿no? Bien, entonces, acá lo que hice con el tema del tiempo fue totalmente lo contrario. No, el tiempo de búsqueda no lo reduje, sino que lo aumenté, ¿no? O sea, entonces estoy más problemático que antes. Solucioné 2 problemas y uno lo empeoré. Entonces, para reducir este tiempo de búsqueda, lo que se utiliza es crear una base de datos, ¿no? Una base de datos local. ¿Y qué hacemos con la base de datos? Acá explota por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo 300 buscadores en los cuales mi metabuscador busca, un juego de palabras bastante complicado, ¿no? Y tengo que poner toda la información de estos buscadores en una base de datos. ¿Cómo piensan que puede llegar a ser esa base de datos? Exageradamente grande, ¿no? De hecho son bases de datos grandes. Pero acá vamos a bajar un poquito. O sea, en realidad yo lo que estoy buscando no es el resultado completo. Lo que estoy buscando, digamos, es por ahí campos específicos de ese resultado. ¿Qué pasa? O sea, el resultado, por ejemplo, de un trabajo. Me da la descripción del trabajo, la descripción de la empresa, los requisitos para postularse a ese trabajo. O sea, hay un montón de información, digamos, que esa información yo necesito guardarla. Yo necesito guardar, digamos, un resumen, ¿no? Unas frases específicas de esa búsqueda, el título, cuál es la fuente, la URL, la fecha en la cual yo tomé esa muestra. O sea, son una serie de datos específicos. Entonces ahí estoy reduciendo un montón, digamos, ¿por qué? Porque no estoy trayendo todos los resultados y guardando en una base de datos, sino que estoy trayendo datos específicos de cada uno de los resultados de la búsqueda, ¿no? Y los estoy dando en un lugar. Ahora bien, yo no podría, o sea, por el otro lado, yo digo, ¿cómo hago cómo guardo los valores o la información de una búsqueda en particular? Cuando un usuario hace una búsqueda, voy y lo busco en la fuente y lo guardo, tipo caché, no me serviría, no me estaría sirviendo, digamos, de ese modo. ¿Por qué? Porque, o sea, de 10 búsquedas, tal vez una voy a tener la suerte que se realizó la misma búsqueda y la tenía en la base de datos. Pero el resto de las búsquedas siempre suelen ser distintas, ¿no? Puede haber estadísticamente que varía un poco, pero no sería el caso de este. Entonces, lo que tengo que hacer, o sea, lo que se suele hacer, digamos,
es incorporar un proceso acá en el medio entre la base de datos y los buscadores, que lo que va a hacer es el trabajo que hace el metabuscador. Entonces, mi metabuscador, voy a borrar este componente, esta unión, digamos, entre el componente y demás. Vamos a hacer así. Ahí está. Entonces, ahora el metabuscador lo que va a hacer, va a interactuar con la base de datos directamente. Ya no tengo la conexión entre el metabuscador y el MapReduce. Y este módulo, este componente nuevo, es el que va a interactuar, ¿no?, con los buscadores. Este va a ser el que va a generar, digamos, a disparar esas búsquedas de resultados, y el MapReduce va a trabajar, o sea, va a trabajar en conjunto también con el MapReduce, y el MapReduce es el que va a guardar en la base de datos. Algo así es lo que se forma. Este proceso se llama crawler o araña, o sí, araña la traducción literal. O robot, se suele llamar también robot. Que lo que hace el crawler es funcionar de manera autónoma, va a funcionar, digamos, cada X cantidad de tiempo. Por lo general los grandes buscadores funcionan a las 24 horas y no hay un solo crawler, sino que hay varios que están funcionando, digamos, en paralelo, alimentando una base de datos, una misma base de datos. Y el crawler lo que va a hacer es, no va a dar un criterio de búsqueda, digamos, a cada uno de los buscadores, sino que lo que va a hacer es va a intentar traerse toda la información del buscador. O sea, todo lo que tenga el buscador lo va a ir a buscar y se lo trae. ¿De qué manera se lo trae? Eso varía muchísimo, digamos. O sea, tal vez un buscador lo hace con HTML, tal vez un buscador lo hace con XML, tal vez un buscador lo hace con JSON, tal vez un buscador utiliza un protocolo específico, un archivo de texto plano. O sea, son diferentes fuentes, ¿no?, las que se obtienen de los diferentes buscadores. Pero el crawler trabaja, digamos, de esa manera. O sea, va a tratar de buscar toda esa información, tratar de pasar, la va a pasar, digamos, por un MapReduce y la va a guardar en una base de datos. O sea, todo eso lo va a orquestar este proceso, este componente. Este componente obviamente es bastante más complejo, tiene la capacidad de trabajar de manera concurrente. De hecho, digamos, se suele trabajar de manera concurrente. Se puede trabajar en muchos tipos de tecnología. O sea, este crawler no solo se utiliza para metabuscadores, sino que se utiliza para data warehouse, se utiliza para todo lo que es big data, es súper utilizado. Entonces acá tenemos, digamos, un componente que es bastante importante, que es lo mismo que el tema del MapReduce y es lo mismo que el normalizador textual, ¿no? Imagínense, vamos un poquito más allá, porque el crawler también va a trabajar con el normalizador textual. ¿Por qué? Porque la información que va a obtener de las distintas fuentes, ¿no?, va a venir también con distintos formatos. Por ejemplo, vayamos solo al tema fecha. No, solo al tema fecha. Los resultados, todos los resultados tienen una fecha. Esa fecha, ¿cómo puede venir escrita? ¿Hoy qué día es? 2. 2 del 6 del 22. Pero también puede llegar a ser 2 del 06 del 22. También puede ser 2 de junio del 22. Puede ser 2 de junio del 22 o del 2022. O sea, hay un montón de maneras de escribir lo mismo. Entonces, esto, digamos, hay que tratar de identificar que es una fecha, y aparte de identificar que es una fecha, pasarlo al formato que yo quiero guardarlo en la base de datos. Yo no puedo guardar en la base de datos distintos formatos para el mismo valor. Tengo que estandarizarlo, tengo que normalizarlo, para poder después buscarlo, ¿no? Porque si no, no me serviría. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las localidades. Supongamos, pensemos en el tema más abierto, más amplio, ¿no? Pensemos en geo. O sea, lo que es geolocalización. En realidad no sería geolocalización, sino que sería geografía. O sea, ubicaciones geográficas, no me salía, perdón. Si tengo una ubicación geográfica, yo puedo tener una dirección. La dirección debe tener una ciudad. La ciudad puede tener código postal, puede que no.
puede estar el nombre, puede estar, por ejemplo, en nuestro caso, la provincia, escrita de miles de maneras, con punto, acento mayúscula, abreviada, no abreviada. O sea, hay un montón de información, digamos, que viene muy dispar y sin embargo la misma información. Entonces, ¿yo cómo hago para normalizar todo eso? O sea, eso lo tengo que tratar de trabajar, ¿no? Tengo que tratar de manejarlo dentro del normalizador. Entonces, el crawler va a trabajar con este normalizador, que ya lo habíamos pensado cuando teníamos solamente el metabuscador. El MapReduce también va a trabajar con y el metabuscador va a ser, digamos, el componente bastante complejo en sí. ¿Por qué? Porque el metabuscador, si bien ahora va a buscar una base de datos, esta base de datos no es una base de datos de las normales, o sea, no es una base de datos tal vez SQL, ¿no? En cualquiera de sus variantes, MySQL, Oracle, Postgre, no importa, o sea, no es de ese tipo de base de datos, sino que es una base de datos en un tema de metabuscador específica para manejo de texto, o sea, específica, digamos, para buscar información de texto, ¿no? En el tema de buscadores se utiliza de esa manera. Esta base de datos, por lo general, es una base de datos que se llama de indexación múltiple o indexada, ¿no? Y son bases de datos que, bueno, tienen ciertas particularidades, no utilizan el SQL como tal, ¿no? O sea, utilizan el SQL, le hacen una serie de consultas de otra manera, y depende de la tecnología que se utilice acá, qué motor de base de datos se utiliza acá, va a ser el modo en que se acceden los datos, pero bueno, lo que tiene es que no es una base de datos relacional convencional, es una base de datos diferente. Y después, el último punto que me quedaba, porque digamos ya no tengo más temas para resolver, pero sí tengo uno más, ¿no? El metabuscador. Si pensamos los metabuscadores que habíamos visto ahí en el ejemplo, que estaba Trivago, Despegar. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Despegar, ¿no? ¿Qué tienen? Pueden identificarse. Por ejemplo, pueden guardar las búsquedas, sus preferencias, ¿no? Todo eso lo pueden hacer. Entonces, ¿eso dónde va? Eso entra acá adentro. O sea, yo acá voy a tener, por ejemplo, entre otras cosas, las preferencias de usuario. Vamos a poner preferencias de usuario, así. ¿Y cómo, por ejemplo, solo las preferencias de usuario? ¿Lo puedo manejar con esta base de datos? No, es un componente aparte, es un subsistema. Este subsistema, para manejar las preferencias de usuario, va a utilizar otra base de datos. Y esa otra base de datos seguramente sí va a ser SQL, ¿no? Va a ser una base de datos relacional común, podría llegar a ser Firebase o algo por el estilo, digamos. Pero acá ya lo que estoy teniendo, digamos, es un sistema que si bien va a funcionar, digamos, en el tema de búsquedas con el normalizador de texto, va a trabajar, digamos, con una base de datos indexada, voy a poder, digamos, también hacer otras funcionalidades que van a tener que ver con un buscador como mal, o sea, perfil de usuario, guardar por ahí alguna criterios de búsqueda, guardar algún resultado, no sé, cambiarle el tamaño de las letras o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, acá, digamos, lo que queda reducido en este diagrama de componentes, que si lo hubiera hecho de manera digital hubiera quedado mucho más organizado, se reduce lo que sucede de fondo, digamos, cuando hacemos una búsqueda, que ponemos Java, y presionamos el botón hasta que me devuelve los resultados. En el fondo se van a poner en funcionamiento, digamos, todos estos componentes para obtener los resultados que buscamos. Bueno, con esto dejamos, digamos, el tema lo vamos a seguir retomando, lo vamos a seguir viendo, porque cada uno de estos componentes lo vamos a tener que analizar en detalle, o sea, lo vamos a ver, lo vamos a trabajar bastante. Pero bueno, por acá dejamos esto, cerramos la clase abierta, ¿sí? No me acuerdo cómo se llamaba, la clase abierta y bueno, seguimos acá en clase con formas normales. Bueno, ¿todo bien por ahí? Acá. Bueno, ¿alguna pregunta de ayuda de acá? No. Bueno, listo. Nos vemos Todo entonces. Vamos a clarísimo, cortar. muchas gracias. Chao. Bárbaro, chau, chau. Muchas Chao. gracias, buenas noches.